El sol de Tabasco caía como plomo derretido sobre los campos de caña del ingenio San Rafael, tiñendo el cielo de un naranja enfermizo que presagiaba otra noche de humedad sofocante. Era el mes de agosto de 1799, y el aire espeso olía a melaza quemada, sudor y algo más oscuro que nadie se atrevía a nombrar. En los últimos 3 meses, 7 trabajadores habían desaparecido sin dejar rastro, y el silencio que envolvía esas ausencias era más aterrador que cualquier explicación. María Candelaria caminaba con la cabeza gacha entre las hileras de caña, sus manos callosas aún sangrando por las cortaduras del día. Tenía 23 años, pero su rostro curtido por el sol implacable y el trabajo brutal la hacían parecer 10 años mayor. Había nacido en ese ingenio, hija de una mujer maya que murió en el parto de su hermano menor, quien tampoco sobrevivió más de 3 días. Su padre, un mestizo que trabajaba en los hornos de refinación, había desaparecido cuando ella tenía 12 años. Simplemente no regresó una noche. Nadie preguntó, nadie buscó. Era como si la tierra se hubiera tragado su existencia. Ahora, mientras el crepúsculo teñía de púrpura las nubes bajas, María sentía sobre su nuca la mirada del capataz, Sebastián Ordóñez. Era un hombre alto y corpulento, de piel quemada por años bajo el sol tropical, y ojos negros que parecían absorber la luz en lugar de reflejarla. Había llegado al ingenio hacía 2 años, enviado desde Veracruz por el dueño ausente de la hacienda, don Álvaro de Mendoza y Rivadeneira, quien residía en la Ciudad de México y visitaba sus propiedades quizás una vez cada 5 años. Ordóñez trajo consigo una reputación de eficiencia brutal y un látigo de cuero trenzado que colgaba siempre de su cinturón como una serpiente dormida. Desde su llegada, el ingenio había aumentado su producción de azúcar en casi un 40%, pero ese incremento tenía un precio que se pagaba en sangre, sudor y vidas rotas. Las jornadas se extendían de antes del amanecer hasta bien entrada la noche. Los trabajadores, la mayoría indígenas y mestizos en condiciones de semi-esclavitud, por deudas heredadas de generación en generación, dormían en barracones de madera podrida donde la humedad creaba hongos en las paredes y los mosquitos transmitían fiebres mortales. María aceleró el paso, intentando llegar a los barracones antes de que oscureciera completamente. La noche anterior, su amiga Josefa no había regresado. Josefa, una mujer de 40 años con 3 hijos que trabajaban en diferentes secciones del ingenio, simplemente se desvaneció después de terminar su turno en el cuarto de calderas. Su ausencia era un vacío palpable en el barracón de mujeres, donde su voz cantarina solía aliviar la fatiga del día con canciones antiguas en lengua chontal. Pero había algo más que perturbaba a María, algo que la mantenía despierta en las noches calurosas, escuchando los sonidos de la selva cercana mezclarse con los gemidos y susurros de las otras mujeres. 3 semanas atrás, el capataz Ordóñez la había llamado a su oficina, una estructura de piedra y madera cerca de la casa grande. La oficina olía a tabaco, aguardiente y algo metálico que María no pudo identificar. En las paredes colgaban mapas del ingenio, un retrato del rey Carlos IV y, lo más perturbador, una colección de herramientas que no parecían tener ninguna relación con el trabajo agrícola: cuchillos de formas extrañas, ganchos de hierro, cadenas con grilletes demasiado pequeños para contener a un hombre adulto. Ordóñez la había mirado de arriba a abajo con una intensidad que hizo que la piel de María se erizara. Él caminó a su alrededor lentamente, como evaluando ganado en un mercado. María mantuvo la mirada baja, sabiendo que cualquier signo de desafío podría resultar en un castigo severo. El capataz se detuvo frente a ella y con un dedo levantó su barbilla, forzándola a mirarlo a los ojos.
Eres diferente a las otras, había dicho con voz grave y pausada, como si cada palabra llevara un peso específico. Tienes fuego en los ojos. Eso me gusta. Pero también puede ser peligroso para ti. Hizo una pausa, sonriendo ligeramente. O muy beneficioso, si sabes cómo comportarte. María había permanecido en silencio, su corazón latiendo tan fuerte que estaba segura de que él podía escucharlo. Ordóñez sacó entonces un pequeño medallón de plata de su bolsillo y lo sostuvo frente a ella. En el medallón había grabada una imagen que María no pudo distinguir claramente en la penumbra de la oficina. «Esto perteneció a tu padre», dijo Ordóñez, observando la reacción de María. Ella sintió que el aire abandonaba sus pulmones. Él lo llevaba siempre, ¿verdad? Lo encontré hace años, en un lugar especial. Un lugar donde las almas inquietas encuentran finalmente su paz. María quiso preguntarle qué significaba eso. ¿Dónde había encontrado el medallón de su padre? ¿Qué sabía sobre su desaparición? Pero las palabras se quedaron atrapadas en su garganta. Ordóñez guardó el medallón nuevamente en su bolsillo. «Eres una pecadora, María Candelaria», había dicho entonces, su voz tomando un tono casi ceremonial. «Como todos los que nacen en la miseria y se atreven a soñar con algo más. Pero yo puedo redimirte. Puedo darte un propósito más alto que cortar caña bajo el sol». Se acercó más, su aliento caliente contra el rostro de ella. «O puedo dejarte desaparecer como tu padre. La elección es tuya». La había dejado ir sin decir nada más, pero desde ese día María sentía constantemente su presencia. Cuando trabajaba en los campos, lo veía observándola desde la distancia. Cuando regresaba al barracón, a veces lo encontraba cerca de la entrada fumando su pipa y mirando fijamente hacia donde ella dormía. Era como si estuviera esperando algo, preparando algo. Esa noche, mientras María se acostaba en su estera de palma, escuchó susurros entre las otras mujeres. Hablaban de Josefa, de los otros desaparecidos, de rumores antiguos sobre túneles bajo el ingenio que databan de la época en que los jesuitas habían construido la primera estructura décadas atrás. Decían que esos túneles conectaban los edificios principales con una red de cuevas naturales que se adentraban profundamente en la tierra, lugares donde los antiguos mayas habían realizado ceremonias secretas mucho antes de la llegada de los españoles. «Mi abuela me contó», susurró Esperanza, una mujer joven de origen tzeltal, «que este lugar está maldito, que los españoles construyeron el ingenio sobre un sitio sagrado, un lugar de sacrificio. Los antiguos dioses nunca perdonan esas profanaciones. No son los dioses antiguos los que nos hacen desaparecer», respondió otra voz en la oscuridad, la de Catalina, una mestiza de casi 50 años. «Es ese demonio de Ordóñez. He visto cosas. He visto cómo marca a ciertas personas. Les presta especial atención, les habla y luego desaparecen». «¿Marcar? ¿Qué quieres decir con marcar?», preguntó María, sintiendo un escalofrío recorrer su espalda. Hubo un silencio pesado antes de que Catalina respondiera. «Literalmente los marca, con un hierro candente. Tiene un sello especial, una marca que quema en la carne. Lo vi hace meses, cuando desapareció Pedro el molinero. Ordóñez lo había llamado a su oficina días antes. Cuando Pedro regresó, caminaba extraño, dolorido. Le pregunté qué había pasado y me mostró su hombro. Tenía una marca quemada, como las que se ponen al ganado, pero diferente. Era un símbolo extraño, como una cruz invertida con líneas onduladas. Pedro me hizo jurar que no diría nada. Dijo que Ordóñez le había prometido libertad de sus deudas si hacía exactamente lo que le ordenara. Una semana después, Pedro desapareció. María sintió que su boca se secaba. Recordó las herramientas extrañas en la oficina de Ordóñez, los hierros con formas peculiares,
¿Era posible que estuviera marcando literalmente a las personas como si fueran propiedad? ¿Pero para qué? ¿Y qué les sucedía después? Los días siguientes fueron de tensión creciente. María intentaba mantenerse invisible, trabajando en silencio, evitando llamar la atención, pero era imposible escapar de la vigilancia de Ordóñez. Él estaba en todas partes, supervisando las calderas, inspeccionando los campos, observando los barracones. Y siempre, siempre, sus ojos buscaban a María entre la multitud de trabajadores. Una tarde, mientras María llevaba cubetas de agua desde el pozo hasta las calderas, uno de los trabajadores más antiguos, don Jacinto, un hombre de casi 60 años, que había nacido esclavo y técnicamente había sido liberado, pero permanecía atado al ingenio por deudas imposibles de pagar. Se acercó a ella cuando Ordóñez estaba momentáneamente distraído. «Ten cuidado, muchacha», susurró rápidamente sin mirarla directamente. «Ordóñez está planeando algo. Escuché a los guardias hablando. Van a ver una limpieza pronto. Así llaman a cuando hace desaparecer a varios de una vez. Dice que hay demasiada gente inútil, bocas que alimentar sin suficiente producción». «¿Qué puedo hacer?», preguntó María, sintiendo el pánico trepar por su garganta. «¿A dónde podría ir? Si huyo, me encontrarán y el castigo será peor». Don Jacinto finalmente la miró, y María vio en sus ojos oscuros décadas de desesperanza y algo más. Una chispa de rebeldía que se negaba a extinguirse completamente. «Hay un lugar», dijo en voz tan baja que María apenas pudo escucharlo. «En la selva, a 2 días de camino hacia el este, una comunidad de escapados, cimarrones, indígenas libres. No es fácil llegar, y muchos mueren en el intento, pero es mejor que esperar aquí a ser marcado como ganado y desaparecer». Antes de que María pudiera preguntar más, don Jacinto se alejó rápidamente, regresando a su trabajo. María continuó con sus tareas, pero su mente trabajaba febrilmente. ¿Podría realmente escapar? Tenía el valor de intentarlo, y si lo hacía, ¿qué pasaría con las pocas personas en el ingenio que consideraba su familia, como Esperanza y Catalina? Esa noche, María apenas pudo dormir. Cada sonido la sobresaltaba: el crujir de la madera del barracón, el aullido distante de algún animal en la selva, los pasos de los guardias que patrullaban el perímetro del ingenio. Cerca del amanecer, cuando finalmente caía en un sueño inquieto, fue despertada bruscamente por gritos. Afuera del barracón había un caos. Antorchas iluminaban la oscuridad preamanecer y varios guardias, armados con mosquetes y machetes, arrastraban a personas fuera de sus camas. María vio con horror cómo sacaban a Esperanza, quien gritaba y luchaba inútilmente contra sus captores. También tomaron a un hombre llamado Rodrigo, a una mujer anciana llamada Carmela y a 2 hermanos jóvenes, Tomás y Esteban. Ordóñez estaba en el centro de todo, su figura imponente proyectando una sombra alargada bajo la luz danzante de las antorchas. Llevaba un látigo en una mano y en la otra una lista escrita en un papel que consultaba metódicamente. «Todos estos han sido marcados por su pereza y desobediencia», gritó Ordóñez para que todos pudieran escuchar. «Don Álvaro de Mendoza no tolera parásitos en sus propiedades. Estos individuos serán trasladados a una sección especial del ingenio donde aprenderán el verdadero significado del trabajo y la disciplina». María sabía que era mentira. No había ninguna sección especial. Era el preludio de otra desaparición. Miró desesperadamente a su alrededor, buscando alguna forma de ayudar, pero estaba rodeada de guardias armados y el resto de los trabajadores permanecían paralizados por el miedo. Los ojos de Esperanza encontraron los de María por un momento antes de que la arrastraran hacia los edificios principales del ingenio. En esa mirada, María vio súplica, terror y una despedida final.
Lágrimas corrían por su rostro mientras observaba impotente cómo se llevaban a su amiga. Cuando todo terminó y los guardias se retiraron con sus prisioneros, un silencio sepulcral cayó sobre el barracón. Nadie se atrevía a hablar. El mensaje de Ordóñez había sido claro: la obediencia total o desaparecer. No había término medio. María se sentó en su estera, temblando no de frío, sino de rabia e impotencia. En ese momento tomó una decisión. No esperaría a que vinieran por ella. No se convertiría en otra víctima más de la crueldad sistemática de Ordóñez. Escaparía, y si moría en el intento, al menos moriría luchando por su libertad. Durante los siguientes 3 días, María observó y planeó cuidadosamente. Memorizó los patrones de patrullaje de los guardias, identificó el punto más débil del perímetro del ingenio, recolectó discretamente provisiones: tortillas secas, un poco de cecina que robó de la cocina, una calabaza con agua. Habló con don Jacinto nuevamente, quien le dio indicaciones más precisas sobre la ruta hacia el asentamiento de Cimarrones y le advirtió sobre los peligros. Jaguares, serpientes venenosas, ríos crecidos por las lluvias y, peor aún, las patrullas de cazadores de esclavos fugitivos que recorrían la región con perros entrenados. La noche elegida para su escape era sin luna, el cielo cubierto de nubes oscuras que amenazaban tormenta. Era peligroso viajar en la oscuridad absoluta, pero también le daría cobertura. María esperó hasta que escuchó los ronquidos regulares de las otras mujeres en el barracón. Lentamente se levantó, tomó su pequeño bulto de provisiones y se dirigió hacia la puerta. Su corazón casi se detiene cuando una mano la agarró del brazo. Era Catalina, quien la miraba con ojos llenos de comprensión. «Ve», susurró Catalina. «No te detengas por nada. Si escuchas perros, busca un arroyo y camina por el agua. Si te hieren, sigue caminando. La libertad vale cualquier precio». María asintió, apretó la mano de Catalina y salió hacia la noche. El aire estaba espeso y cargado de electricidad. María se movía como una sombra, pegada a las paredes de los edificios, evitando las áreas iluminadas. Llegó al punto débil del perímetro que había identificado, una sección donde la empalizada de madera estaba parcialmente podrida y el guardia asignado a esa área tenía el hábito de dormitar durante su turno. Estaba a punto de trepar la empalizada cuando escuchó una voz detrás de ella, una voz que heló su sangre. «¿A dónde crees que vas, pecadora?» María se giró lentamente. Ordóñez estaba ahí, emergiendo de las sombras como una aparición demoníaca. No llevaba su látigo, pero en su mano derecha sostenía algo que brillaba tenuemente bajo la oscuridad. Un cuchillo largo y curvo. «Sabía que intentarías huir», dijo Ordóñez, acercándose lentamente. «Tienes ese fuego, esa rebeldía que hace a las personas especiales, pero también estúpidas. ¿Crees que eres la primera en intentarlo? ¿Crees que no he perfeccionado el arte de anticipar estos patéticos intentos de escape?» María retrocedió, buscando desesperadamente una salida, pero Ordóñez bloqueaba el camino. Detrás de ella estaba la empalizada, imposible de escalar rápidamente. «Tengo planes para ti, María Candelaria», continuó Ordóñez. «Planes que vengo preparando desde que te vi por primera vez. Eres perfecta, la edad correcta, la fuerza correcta, el espíritu correcto. Serás la última pieza que necesito para completar mi colección». «¿Colección?». María apenas pudo pronunciar la palabra, su voz quebrándose por el terror. Ordóñez sonrió, una sonrisa horrible que no llegaba a sus ojos muertos. «¿Quieres saber qué les pasó a todos los que desaparecieron? ¿Quieres saber qué le pasó a tu padre, a Josefa, a Esperanza? Te lo mostraré. Después de todo, pronto te unirás a ellos». Hizo un gesto y 2 guardias emergieron de la oscuridad, agarrando a María por los brazos. Ella luchó, gritó, pateó, pero era inútil.
Los guardias eran fuertes y la arrastran fácilmente a través del ingenio, no hacia los barracones, sino hacia la casa grande, y más allá, hacia un edificio de piedra que María siempre había visto, pero del cual todos hablaban en susurros temerosos. El antiguo almacén de los jesuitas, construido hacía casi 100 años. La puerta de hierro del edificio se abrió con un chirrido que sonó como un grito de agonía. El interior estaba iluminado por antorchas que proyectaban sombras danzantes en las paredes de piedra húmeda. El olor era nauseabundo, una mezcla de humedad, moho y algo orgánico en descomposición que hizo que María sintiera náuseas. Ordóñez los guió hacia abajo, por unas escaleras de piedra que descendían profundamente bajo tierra. Los rumores eran ciertos, había túneles bajo el ingenio. A medida que descendían, el aire se volvía más frío y el olor más intenso. María podía escuchar sonidos distantes. Goteo de agua, algo que sonaba como gemidos apagados, el raspar de algo contra piedra. Llegaron finalmente a una cámara grande, una caverna natural parcialmente modificada por manos humanas. Y lo que María vio allí destruyó cualquier esperanza que pudiera haber tenido. A lo largo de las paredes de la caverna había nichos tallados en la roca, y en cada nicho había un cuerpo. No cadáveres en descomposición como María había temido, sino algo mucho peor, personas vivas, o al menos algo que alguna vez había sido humano. Estaban encadenados, inmóviles, sus cuerpos demacrados hasta ser casi esqueléticos. Pero lo más horrible eran sus rostros. Todos tenían los ojos cosidos, las bocas parcialmente selladas, dejando solo un pequeño espacio para respirar y recibir el mínimo de agua y comida necesario para mantenerlos con vida. En sus pechos o espaldas, marcadas con hierro candente, estaban símbolos que María no reconocía. Cruces invertidas, círculos con líneas onduladas, figuras geométricas complejas. «Mi colección», dijo Ordóñez con orgullo perverso en su voz. «Cada uno representa un pecado diferente, una transgresión específica contra el orden natural de las cosas. Tu padre, por ejemplo». Señaló hacia un nicho donde María pudo distinguir con horror absoluto los restos de lo que alguna vez había sido su padre. Aún respiraba, su pecho subiendo y bajando con un ritmo enfermizo. Él representaba la soberbia, se atrevió a pedir mejores condiciones, a hablar de derechos. Lo marqué con el símbolo de la soberbia castigada. María no podía apartar la mirada del cuerpo de su padre. Había estado aquí todo este tiempo, durante 11 años, mantenido vivo en este estado de tortura perpetua. Las lágrimas corrían por su rostro, pero también sentía crecer dentro de ella una rabia tan intensa que casi la consumía. Josefa representaba la envidia, continuó Ordóñez, señalando otro nicho. Esperanza, la lujuria, porque osó amar a un hombre sin permiso. Cada pecado debe ser castigado apropiadamente y yo soy el instrumento de esa justicia divina. Don Álvaro nunca pregunta por los números exactos de trabajadores. Le envío informes que lo satisfacen y él me envía más recursos. Es un arreglo perfecto. «Estás demente», logró decir María entre sollozos. «Esto no es justicia, esto es la obra de un monstruo». «¿Monstruo?». Ordóñez se rió. «Yo soy simplemente un servidor del orden establecido. ¿Sabes cuál es tu pecado, María? La ira, esa rabia que veo ardiendo en tus ojos, esa furia que te hace soñar con libertad, con venganza, con romper las cadenas que la sociedad ha puesto sabiamente sobre los de tu clase. La ira es el más peligroso de los pecados porque inspira a otros, pero una vez que esté domada, una vez que esté marcada y contenida». Señaló hacia un nicho vacío en la pared. «Servirás como recordatorio perfecto de que la rebeldía solo conduce al sufrimiento eterno». Los guardias comenzaron a arrastrar a María hacia el nicho vacío. Ella luchó con todas sus fuerzas, gritando, maldiciendo,
pero eran demasiado fuertes. La encadenaron a la pared, hierros fríos cerrándose alrededor de sus muñecas y tobillos. Ordóñez se acercó con un hierro candente que uno de los guardias había calentado en un brasero cercano. En el extremo del hierro brillaba el símbolo que él había elegido para ella. «Esto dolerá», dijo Ordóñez con una sonrisa cruel, «pero el dolor es parte de la purificación. Abraza tu sufrimiento, pecadora. Será tu compañero durante los años venideros». Acercó el hierro candente hacia el pecho de María. Ella cerró los ojos, preparándose para el dolor insoportable que vendría. Pero entonces algo inesperado sucedió. Un estruendo masivo sacudió la caverna. Polvo y pequeñas piedras cayeron del techo. Ordóñez se detuvo, mirando hacia arriba con confusión. Luego vino otro estruendo, más fuerte, seguido de gritos distantes. «¡Qué demonios!», murmuró Ordóñez. Uno de los guardias salió corriendo hacia las escaleras para investigar. Segundos después, gritó desde arriba: «¡Fuego! ¡El ingenio está en llamas!». La confusión se apoderó del momento. El segundo guardia miró a Ordóñez, inseguro de qué hacer. Ordóñez maldijo, el hierro candente aún en su mano, indeciso entre completar su ritual o subir a ver qué estaba sucediendo. En ese momento de vacilación, una figura emergió de las sombras de la caverna, un lugar de donde no debería haber podido venir nadie. Era don Jacinto, pero no venía solo. Detrás de él había al menos una docena de personas, algunos rostros que María reconocía del ingenio, otros que no, todos armados con machetes, palos, herramientas agrícolas convertidas en armas. «Acabó, Ordóñez», dijo don Jacinto con una voz que resonaba con autoridad. «Tu reino de terror termina esta noche». Ordóñez dejó caer el hierro candente y sacó su pistola, pero no fue lo suficientemente rápido. Don Jacinto se lanzó sobre él y los dos hombres cayeron al suelo luchando. El guardia que quedaba intentó disparar su mosquete, pero fue derribado por dos de los rebeldes antes de poder hacerlo. La caverna se convirtió en un caos de lucha y gritos. María, aún encadenada, observaba sin poder hacer nada mientras don Jacinto y Ordóñez rodaban por el suelo, cada uno intentando obtener ventaja sobre el otro. Ordóñez era más joven y más fuerte, pero don Jacinto luchaba con la furia de décadas de opresión. Finalmente, don Jacinto logró arrebatarle la pistola a Ordóñez y la apuntó directamente a su cabeza. El capataz se quedó inmóvil, sus ojos llenos de odio y miedo a partes iguales. «¡Hazlo!», escupió Ordóñez. «Mátame y serás cazado como el perro que eres. Don Álvaro enviará un ejército para masacrarlos a todos». Don Jacinto sostuvo la pistola firme, su dedo en el gatillo. María pudo ver la lucha interna en su rostro, el deseo de venganza contra el conocimiento de que matar a Ordóñez sellaría su destino y el de todos los rebeldes. «No», dijo finalmente don Jacinto bajando el arma. «No serás un mártir, vivirás, pero como uno de nosotros. Verás qué se siente ser encadenado, marcado, tratado como menos que humano». Los otros rebeldes rápidamente encadenaron a Ordóñez en el mismo nicho que había preparado para María, mientras otros liberaban a María y comenzaban el terrible trabajo de liberar a las víctimas que aún respiraban en los otros nichos. Algunos estaban tan deteriorados que era imposible saber si alguna vez podrían recuperarse. El padre de María, cuando fue liberado de sus cadenas, simplemente se desplomó en el suelo, su cuerpo demasiado débil para sostenerlo después de 11 años de tortura. «¿Cómo?», preguntó María a don Jacinto mientras frotaba sus muñecas doloridas. «¿Cómo sabían sobre este lugar? ¿Cómo me encontraron?» «Catalina», explicó don Jacinto. «Ella vino corriendo después de que te fuiste. Nos dijo que Ordóñez te había capturado,
Hace meses que estamos planeando una rebelión. Esta noche era la noche. El fuego en el ingenio fue deliberado. Es nuestra señal. Todos los que quieren libertad están huyendo ahora mismo, dirigiéndose al asentamiento en la selva. Y queríamos asegurarnos de que nadie quedara atrás, especialmente en este infierno. Desde arriba llegaban más sonidos. Explosiones, gritos, el crepitar de las llamas. El ingenio San Rafael estaba siendo destruido. «Tenemos que irnos», urgió uno de los rebeldes. «Los guardias que no se unieron a nosotros estarán reagrupándose, y cuando llegue la noticia a las autoridades en Villahermosa, enviarán soldados». La evacuación fue caótica pero organizada. Los rebeldes cargaron a aquellos que no podían caminar, incluyendo al padre de María. Subieron las escaleras hacia la noche, donde el cielo estaba iluminado por un brillo naranja. El ingenio ardía ferozmente, las llamas consumiendo décadas de opresión y sufrimiento. María miró atrás una vez mientras huían hacia la selva. Podía ver figuras corriendo en todas direcciones. Trabajadores liberados huyendo hacia diferentes puntos. Algunos guardias intentando organizar una defensa. El caos total de un orden que se derrumbaba. Y en algún lugar bajo ese infierno ardiente, Ordóñez permanecía encadenado en su propia cámara de tortura, con el hierro candente que había destinado para María, ahora enfriándose en el suelo junto a él. El grupo de fugitivos se adentró en la selva, donde la oscuridad era absoluta, pero que ofrecía la promesa de libertad. El viaje hacia el asentamiento de Cimarrones sería largo y peligroso. Muchos probablemente no sobrevivirían. Las autoridades los perseguirían. Habría dolor, pérdidas, sacrificios. Pero mientras María caminaba entre la espesa vegetación, sosteniendo la mano débil de su padre moribundo, sintió algo que no había experimentado en toda su vida: esperanza. No era la esperanza ingenua de que todo estaría bien, sino algo más profundo y poderoso. La certeza de que habían elegido la libertad sobre la seguridad de las cadenas, que habían rechazado ser propiedades marcadas y numeradas, que habían reclamado su humanidad. Don Jacinto caminaba adelante, guiando al grupo a través de la selva, con un conocimiento que sugería que había hecho este viaje antes, quizás, muchas veces, preparando secretamente esta noche durante meses o años. La lluvia comenzó a caer, una lluvia tropical fuerte que empapó a todos en minutos, pero que también borraría sus huellas, dificultando que los perseguidores los rastrearan. Horas después, cuando el amanecer comenzaba a iluminar tenuemente el dosel de la selva, el grupo hizo una pausa breve para descansar. María se sentó junto a su padre, quien respiraba con dificultad, su cuerpo devastado por años de tortura, luchando por mantenerse vivo. Ella tomó su mano huesuda y la apretó suavemente. «Papá», susurró, aunque no estaba segura de que él pudiera escucharla o entenderla después de tanto tiempo, con los ojos cosidos y la mente probablemente rota. «Somos libres, finalmente somos libres». Los dedos de su padre apretaron débilmente los suyos, un pequeño movimiento que podría haber sido simplemente un espasmo muscular, pero que María eligió interpretar como reconocimiento, como gratitud, como amor. Don Jacinto se acercó y se sentó junto a ella. Su rostro estaba surcado de arrugas profundas y llevaba el peso de décadas de sufrimiento, pero en sus ojos había una chispa de triunfo. «Llegaremos al asentamiento mañana al atardecer si mantenemos el ritmo», dijo. «Allí hay un curandero, una mujer sabia que conoce las antiguas medicinas. Quizás pueda ayudar a tu padre y a los otros». «¿Por qué lo hiciste?», preguntó María. «¿Por qué arriesgaste todo para organizar esta rebelión? Podrías haber escapado solo hace mucho tiempo». Don Jacinto miró hacia la distancia, hacia donde el ingenio ardía en algún lugar detrás de ellos. «Porque he vivido como esclavo toda mi vida, María.
Me dijeron que era libre cuando tenía 20 años, pero era una mentira. Las deudas, las leyes, el sistema, todo diseñado para mantenernos encadenados aunque no lleváramos grilletes físicos, y vi a generaciones nacer y morir en esa prisión. Tus abuelos, tus padres, ahora tú. ¿Cuántas generaciones más antes de que alguien dijera basta? Decidí que terminaba conmigo. Si moría en el intento, al menos moriría como un hombre libre, no como ganado con precio. Catalina, quien había logrado escapar con el grupo, se unió a ellos. Tenía una herida sangrante en su brazo, pero la ignoraba. Los guardias que se quedaron están organizando una persecución, informó. Enviaron jinetes hacia Villahermosa para pedir refuerzos militares. Don Álvaro ofrecerá una recompensa por nuestras cabezas. Seremos fugitivos por el resto de nuestras vidas. Mejor fugitivos que esclavos, respondió don Jacinto. Se puso de pie mirando al grupo exhausto de escapados. Descansen 10 minutos más. Luego continuamos. Cada minuto que permanecemos en un lugar es un minuto que pueden alcanzarnos. Durante esos 10 minutos, María pensó en todo lo que había perdido, la única vida que había conocido, por brutal que fuera, la falsa seguridad de saber qué esperar cada día. Incluso algunas personas del ingenio que había conocido, pero que habían elegido no rebelarse, que permanecerían bajo el nuevo capataz que don Álvaro enviaría inevitablemente. Pensó en Esperanza, cuyo cuerpo roto habían encontrado en la caverna y que había muerto antes de poder ser liberada. Pensó en todos los que habían muerto a lo largo de los años, generaciones de almas aplastadas bajo el peso del sistema que los trataba como herramientas desechables. Pero también pensó en el futuro, en el asentamiento de Cimarrones donde, según don Jacinto, vivían cientos de personas que habían elegido la libertad peligrosa sobre la esclavitud segura, donde cultivaban sus propias tierras, educaban a sus hijos, vivían según sus propias leyes y costumbres. No era un paraíso, la vida allí sería dura, siempre bajo la amenaza de ser descubiertos y destruidos, pero sería una vida vivida en sus propios términos. El grupo reanudó su marcha. El padre de María fue cargado en una camilla improvisada hecha de ramas y lianas. Otros heridos fueron ayudados por compañeros más fuertes. Avanzaban lentamente pero constantemente, adentrándose cada vez más en las profundidades de la selva de Tabasco, donde la vegetación se volvía tan densa que era como entrar en otro mundo, un mundo verde y vivo que engullía a los fugitivos y los ocultaba de sus perseguidores. Durante 3 días caminaron, deteniéndose solo brevemente para descansar y consumir las escasas provisiones que habían logrado llevar. El 4.º día, uno de los exploradores que iba delante regresó corriendo con noticias. «¡Están cerca!», gritó. «¡Los cazadores! ¡Con perros!». El pánico se apoderó del grupo. Los perros eran la peor noticia posible. Podían seguir el rastro incluso a través de la selva, incluso después de la lluvia. El grupo aceleró el paso, pero muchos estaban demasiado débiles o heridos para correr. María podía escuchar ahora los ladridos distantes, cada vez más cerca. «¡Dejen a los que no pueden continuar!», gritó alguien en desesperación. «¡O todos moriremos!». «¡Nunca!», respondió don Jacinto con fiereza. «Todos llegamos juntos o no llega nadie. Eso es lo que nos hace diferentes de ellos». Pero la situación era desesperada. Los ladridos estaban cada vez más cerca. María podía imaginar la escena. Cazadores profesionales con sus perros entrenados, probablemente respaldados por soldados bien armados, todos motivados por la jugosa recompensa que don Álvaro habría ofrecido. Entonces, justo cuando parecía que todo estaba perdido, el grupo llegó a un río. No un arroyo pequeño, sino un río ancho y rápido, crecido por las lluvias recientes. Al otro lado del río
Apenas visible a través de la vegetación, María pudo ver figuras moviéndose, y uno de los exploradores gritó con alivio: «¡Es el asentamiento! ¡Llegamos!». Pero cruzar el río con heridos y débiles sería casi imposible, y los cazadores estarían sobre ellos en minutos. Fue Catalina quien tuvo la idea. Los más fuertes cruzamos primero con cuerdas. Atamos las cuerdas en ambos lados y ayudamos a los otros a cruzar, uno por uno. Era arriesgado, pero era su única opción. Los más fuertes, incluyendo a don Jacinto y varios hombres jóvenes, se lanzaron al río. La corriente era brutal, arrastrándolos río abajo, pero todos eran buenos nadadores, habituados al agua desde la infancia. Lograron cruzar y asegurar cuerdas gruesas hechas de lianas entre árboles a ambos lados del río. Comenzó la evacuación desesperada. Los heridos fueron atados a las cuerdas y tirados a través del agua. El padre de María fue uno de los primeros en cruzar. Su cuerpo frágil, casi arrastrado por la corriente, pero sostenido por las cuerdas, y las manos fuertes de quienes ya estaban al otro lado. Los ladridos de los perros estaban ahora muy cerca. A través de los árboles, María pudo ver las primeras figuras de los cazadores emergiendo de la vegetación. Quedaban aún 5 personas por cruzar, incluyendo a María. «¡Rápido!», gritaba don Jacinto desde el otro lado. «¡No hay tiempo!». María y los otros 4 se agarraron de las cuerdas y se lanzaron al agua. El río era como una bestia viva, tirando de ellos, intentando arrancarlos de las cuerdas. María sentía que sus brazos se desgarraban por el esfuerzo de sostenerse. El rugido del agua llenaba sus oídos. El agua entraba por su nariz y boca, amenazando con ahogarla. Detrás de ella escuchó gritos y luego disparos. Los cazadores habían llegado al río. Las balas silbaban sobre el agua, algunas impactando peligrosamente cerca. Una de las personas que estaba cruzando, un hombre mayor llamado Vicente, fue alcanzado y soltó la cuerda. La corriente lo arrastró río abajo y desapareció en segundos. María redobló sus esfuerzos, tirando de sí misma a lo largo de la cuerda, ignorando el dolor en sus músculos, la falta de aire, el pánico. Finalmente, manos fuertes la agarraron y la tiraron hacia la orilla del otro lado. Colapsó en la tierra lodosa, tosiendo agua, apenas capaz de respirar. Los otros 2 que quedaban también lograron cruzar, pero los disparos continuaban. Desde el asentamiento, que María ahora podía ver claramente entre los árboles, salieron más personas, también armadas, pero no con mosquetes o pistolas, sino con arcos y flechas, lanzas, hondas, armas primitivas pero efectivas en manos expertas. Los cimarrones respondieron al fuego de los cazadores con una lluvia de flechas que los forzó a retroceder y buscar cobertura. No era una batalla que pudieran ganar con sus armas superiores contra oponentes que conocían cada palmo de esta selva y que luchaban por sus hogares y su libertad. Después de varios minutos de intercambio de disparos y flechas, los cazadores se retiraron, probablemente para reagruparse y planear un asalto más organizado. Don Jacinto ordenó que cortaran las cuerdas que habían usado para cruzar, eliminando esa ruta fácil. María fue ayudada a ponerse de pie y guiada hacia el interior del asentamiento. Y lo que vio la llenó de asombro y algo parecido a la alegría. El asentamiento de cimarrones era mucho más grande y organizado de lo que había imaginado. Había docenas de estructuras, algunas construcciones tradicionales indígenas hechas de palma y madera, otras más parecidas a las casas españolas, pero construidas con materiales locales. Había campos cultivados, donde crecían maíz, frijoles, calabazas, yuca. Había niños jugando, un sonido que María había olvidado que existía. Había personas de todas las edades y orígenes, indígenas puros, mestizos, incluso algunos que claramente tenían sangre africana, descendientes de esclavos que habían escapado generaciones atrás.
fue llevada a una estructura grande en el centro del asentamiento donde una mujer anciana, la curandera de la que don Jacinto había hablado, ya estaba atendiendo a los heridos. La mujer, quien se presentó como Ixchel, tenía el rostro arrugado de alguien que había vivido muchas décadas, pero sus manos eran firmes y sus ojos penetrantes y sabios. «Tu padre», dijo Ixchel después de examinar al padre de María, «ha sufrido tortura más allá de lo que cualquier ser humano debería soportar. Su cuerpo está roto de formas que no puedo reparar completamente, pero su espíritu aún vive. Le daré hierbas para el dolor y nutrición para fortalecer su cuerpo. El resto depende de él, de si elige continuar luchando o dejar ir». Durante los días siguientes, María permaneció junto a su padre, quien lentamente, muy lentamente, comenzó a mostrar señales de mejoría. Ixchel había removido cuidadosamente las costuras de sus ojos, un proceso doloroso que había hecho llorar a María al verlo. Cuando los ojos de su padre finalmente pudieron abrirse después de 11 años, estaban nublados y dañados, capaces de percibir solo formas y luz, pero era algo. «María», había susurrado su padre con una voz que apenas funcionaba después de años de desuso. «Mi niña, te veo, finalmente te veo». Ese momento había roto algo dentro de María y lloró lágrimas que había estado conteniendo durante semanas, meses, años. Lloró por todo lo perdido, por todo lo sufrido, pero también con un pequeño hilo de esperanza de que quizás, solo quizás, podrían construir algo nuevo aquí. El asentamiento tenía un consejo de ancianos que gobernaba, tomando decisiones por consenso. Don Jacinto fue invitado a unirse al consejo debido a su papel en liderar la rebelión. María, como una de las sobrevivientes de la cámara de tortura de Ordóñez, fue tratada con respeto y compasión especiales. Pero la realidad de su situación era precaria. Los cazadores no se habían rendido. Regresaban periódicamente, intentando encontrar formas de cruzar el río o rodear el asentamiento. Había escaramuzas constantes. 2 cimarrones fueron muertos en una emboscada y varios fueron heridos. Las noticias que llegaban del mundo exterior a través de comerciantes amistosos eran perturbadoras. Don Álvaro había movilizado recursos significativos para recuperar su propiedad y castigar a los rebeldes. Había enviado peticiones al virrey en la Ciudad de México pidiendo apoyo militar para eliminar la amenaza de los cimarrones rebeldes que amenazaban el orden colonial. Pero también había otras noticias. La rebelión en el ingenio San Rafael había inspirado a otros. Había reportes de pequeñas insurrecciones en otras haciendas, trabajadores que se negaban a obedecer, algunos que intentaban escapar. El sistema de opresión que había parecido tan inmutable estaba mostrando grietas. María se adaptó a la vida en el asentamiento. Trabajaba en los campos, pero era diferente. Trabajaba para sí misma y su comunidad, no para enriquecer a algún dueño ausente. Las horas eran largas, pero había descanso, había comida suficiente, había dignidad. Una noche, 2 meses después de su llegada, don Jacinto convocó a una reunión de toda la comunidad. Había noticias importantes. «Hemos recibido palabra», anunció don Jacinto, su voz resonando en el silencio atento, «de que el virrey ha decidido enviar una expedición militar contra nosotros. No solo cazadores y guardias locales, sino soldados entrenados, quizás 100 o más, con cañones y armas modernas. Llegarán dentro de 1 mes, tal vez menos». Un murmullo de miedo recorrió la multitud. 100 soldados armados contra su pequeña comunidad mal armada no sería una batalla, sino una masacre. «Tenemos opciones», continuó don Jacinto. «Podemos abandonar este asentamiento y adentrarnos más en la selva, establecernos en un lugar más remoto. Sería difícil. Tendríamos que dejar atrás todo lo que hemos construido aquí, pero sobreviviríamos.
¿Oh? Preguntó alguien desde la multitud. Don Jacinto miró alrededor, sus ojos posándose en cada rostro. O nos quedamos y luchamos, no con la esperanza de ganar una batalla militar contra fuerzas superiores, sino para enviar un mensaje, para demostrar que hay personas que valoran la libertad más que la vida misma, para inspirar a otros a resistir, a cuestionar, a soñar con un mundo diferente. Hubo un largo silencio mientras todos procesaban las opciones. Finalmente fue Ixchel, la curandera anciana, quien habló. «He vivido más de 70 años», dijo con voz clara y firme. «He visto el nacimiento de este asentamiento cuando era solo 3 familias escondidas en la selva. He visto crecer a niños que nunca han conocido las cadenas, que nunca han sido golpeados por un capataz, que creen que la libertad es su derecho natural de nacimiento. Si huimos ahora, esos niños crecerán sabiendo que la libertad es algo que debe ser abandonado cuando es amenazada. Si nos quedamos y luchamos, incluso si perdemos, esos niños crecerán sabiendo que hay cosas por las que vale la pena morir». Hubo murmullos de acuerdo, pero también de disensión. Las familias con niños pequeños estaban comprensiblemente aterrorizadas. Algunos ancianos argumentaban que la supervivencia de la comunidad era más importante que hacer declaraciones simbólicas. Se decidió finalmente que cada familia tomaría su propia decisión. Aquellos que quisieran huir más profundamente en la selva serían ayudados con provisiones y guías. Aquellos que eligieran quedarse y resistir lo harían sabiendo el costo probable. María se debatía consigo misma. Su padre, aunque había mejorado, aún era frágil. Lo sensato sería llevarlo más profundo en la selva, encontrar un lugar donde pudieran vivir tranquilos lo que le quedaba de vida. Pero cuando habló con él, su padre, con su visión dañada pero su mente cada vez más clara, fue inequívoco. «Me quedé en esa cámara de tortura durante 11 años porque no tuve opción», dijo. «Si voy a morir ahora, que sea haciendo una elección, que sea luchando por algo que importa. Quédate, María, lucha». Al final, aproximadamente la mitad del asentamiento eligió quedarse. Unas 60 personas, incluyendo niños y ancianos. Los otros partieron hacia el este, más profundo en regiones de la selva que apenas habían sido exploradas por colonizadores, llevando con ellos semillas, herramientas y la esperanza de reconstruir en otro lugar. Los que se quedaron comenzaron los preparativos. No tenían ilusiones de que podrían ganar una batalla convencional, pero podían hacer que el costo fuera lo suficientemente alto como para disuadir futuras expediciones. Cavaron trampas en los caminos de aproximación, construyeron barreras, prepararon posiciones defensivas. Los arqueros practicaban incesantemente. Se enviaron exploradores para monitorear el avance de la fuerza militar. María trabajaba junto a los demás, cavando trincheras, afilando estacas, preparándose para lo inevitable. En las noches se sentaba con su padre y él le contaba historias de su infancia, de los padres de María que ella nunca conoció, de un tiempo antes del ingenio, cuando su pueblo había sido libre. «¿Valdrá la pena?», preguntó María una noche. «¿Este sacrificio realmente cambiará algo?». Su padre tomó su mano con la suya, temblorosa pero cálida. «El cambio real nunca viene de un solo acto, hija. Viene de 1000 pequeñas resistencias, 1000 pequeños rechazos a aceptar lo inaceptable. Nosotros somos una de esas resistencias. No veremos el mundo que ayudamos a crear, pero quizás nuestros nietos lo hagan, o los nietos de nuestros nietos. El tiempo de la justicia es largo, pero la memoria de los que resistieron perdura». 3 semanas después, los exploradores regresaron con noticias. La expedición militar había sido avistada, a 2 días de marcha del asentamiento. Era tan grande como se había temido.
Más de 100 soldados, 2 cañones pequeños, guardias experimentados y liderados por un capitán español conocido por su brutalidad en sofocar rebeliones indígenas. El asentamiento pasó su última noche en una calma extraña. No había pánico, no había caos, solo una determinación tranquila. Las familias cenaron juntas. Los ancianos contaban historias. Los niños, demasiado jóvenes para entender completamente lo que vendría, jugaban bajo las estrellas. María pasó esa noche con su padre, Catalina, don Jacinto, y otros que se habían vuelto como familia para ella. Compartieron comida, contaron historias, rieron recordando momentos absurdos, incluso en medio de la opresión que habían dejado atrás. ¿Tienes miedo?, le preguntó Catalina a María. Sí, respondió María honestamente, pero también estoy en paz. Por primera vez en mi vida siento que tengo control sobre mi destino. No estoy esperando pasivamente a que me marquen, me esclavicen, me conviertan en ganado. Estoy eligiendo. Al amanecer, las posiciones defensivas fueron ocupadas. Los que no podían luchar, principalmente niños muy pequeños y los ancianos más frágiles, fueron escondidos en cuevas naturales, en las colinas cercanas, con la esperanza de que pudieran escapar si la batalla se volvía contra ellos. María tomó su posición en una de las barricadas, un arco en sus manos y un carcaj de flechas a su lado. Nunca había sido una arquera experta, pero había practicado incansablemente en las semanas anteriores. A su lado estaba Catalina, quien sostenía una lanza improvisada. «Pase lo que pase hoy», dijo Catalina, «quiero que sepas que estos últimos meses, viviendo libre, han sido los mejores de mi vida». «Los míos también», respondió María. La expedición militar apareció al mediodía, emergiendo de la selva como una serpiente gigante de hombres armados y uniformados. Se detuvieron a una distancia segura del río, estableciendo su propio campamento, evaluando las defensas del asentamiento. Un oficial a caballo, presumiblemente el capitán, cabalgó hacia adelante, deteniéndose en la orilla opuesta del río. Uno de los cimarrones que hablaba bien español, un hombre llamado Mateo, avanzó para escuchar. «Soy el capitán Fernando de Castellanos», gritó el oficial, su voz amplificada para que todos pudieran escuchar. «Vengo en nombre de su majestad el rey y del virrey de la Nueva España. A todos los fugitivos, rebeldes y cimarrones escondidos en este asentamiento ilegal. Tienen una oportunidad de clemencia. Entréguense ahora, devuelvan cualquier propiedad robada, y serán retornados a sus dueños legales con castigos reducidos. Resistan, y no habrá misericordia. Tienen hasta el amanecer para decidir». Mateo no respondió inmediatamente. Se volvió hacia donde estaba reunido el consejo de ancianos. Don Jacinto asintió. Mateo se volvió de nuevo hacia el capitán. «Esta es nuestra respuesta», gritó Mateo con voz fuerte y clara. «No somos propiedad, no tenemos dueños. Somos seres humanos libres, viviendo en nuestras propias tierras según nuestras propias leyes. Si su rey no puede comprender que todas las personas nacen libres e iguales, entonces su rey es un tirano y no le debemos obediencia». Las palabras resonaron en el silencio. Incluso los soldados parecían sorprendidos por la audacia de la declaración. El capitán Castellanos permaneció inmóvil por un momento. Luego giró su caballo bruscamente. «Que así sea», dijo. «Cuando ataquemos, no daremos cuartel». Los soldados establecieron sus cañones en posiciones elevadas y comenzaron los preparativos para un asalto. El asentamiento esperaba. El ataque vino al amanecer del día siguiente, iniciado por el trueno de los cañones. Las balas de cañón volaron sobre el río, impactando en las estructuras del asentamiento, destruyendo edificios, matando a 2 cimarrones instantáneamente.
Era terror puro, un poder de destrucción contra el cual las armas primitivas del asentamiento eran inútiles. Pero los cimarrones no se rindieron. Cuando los soldados intentaron cruzar el río, fueron recibidos por una lluvia de flechas y piedras lanzadas por ondas. Los que lograron llegar a la orilla opuesta encontraron las trampas que habían sido preparadas. Pozos ocultos con estacas, trincheras, barricadas, desde donde los defensores podían atacar con relativa seguridad. La batalla fue caótica y sangrienta. María disparaba sus flechas tan rápido como podía, sin apuntar cuidadosamente, solo intentando mantener a los soldados a distancia. Vio caer a Catalina cuando una bala de mosquete le atravesó el pecho. Vio a don Jacinto luchando como un león, aunque tenía casi 60 años, derribar a 3 soldados antes de que una bayoneta lo atravesara. El asentamiento estaba siendo destruido, edificio por edificio. Los incendios se extendían. El número de muertos y heridos crecía por momentos, pero los cimarrones luchaban con una ferocidad que sorprendió incluso a los soldados experimentados. No luchaban por paga o por órdenes, sino por algo mucho más fundamental: su derecho a existir como seres humanos libres. A media tarde era evidente que la batalla estaba perdida. El capitán Castellanos había perdido quizás 15 o 20 hombres, muchos más heridos, pero aún tenía fuerzas abrumadoras. El asentamiento estaba en ruinas y menos de 20 cimarrones todavía podían luchar. Los sobrevivientes se retiraron hacia la última posición defensiva, una pequeña colina rocosa detrás del asentamiento donde habían escondido a los niños y ancianos en cuevas. Allí hicieron su última resistencia. María, cubierta de sangre, no toda suya, con su arco roto y solo una lanza improvisada, se paró junto a los últimos defensores. Su padre, increíblemente, también estaba allí, sostenido por otros, pero insistiendo en permanecer con los que luchaban. Los soldados rodearon la colina, sus mosquetes apuntados hacia arriba. El capitán Castellanos cabalgó hacia adelante una vez más. «¡Suficiente!», gritó. «¡Rindan sus armas! Los heridos recibirán tratamiento médico. Los muertos serán enterrados apropiadamente. Pero esto debe terminar ahora». María miró a los rostros de los que quedaban. Estaban sucios, sangrientos, exhaustos, pero ninguno mostraba arrepentimiento. Lentamente comenzaron a dejar caer sus armas, no por rendición, sino por agotamiento absoluto. Habían dado todo lo que podían dar. Los soldados subieron la colina y comenzaron a arrestar a los sobrevivientes. Mientras encadenaban a María, el capitán Castellanos la miró con algo que podría haber sido respeto. «Lucharon bravamente», dijo. «Fue inútil, pero bravamente». María lo miró directamente a los ojos. «No fue inútil. Ustedes ahora saben que no pueden simplemente tomar lo que quieren sin que cueste. Saben que algunas personas preferirán morir que vivir de rodillas. Y esa idea, esa semilla, no pueden matarla con mosquetes y cañones». El capitán no respondió. Simplemente ordenó que la llevaran con los otros prisioneros. 3 días después, María estaba en una celda en Villahermosa, esperando ser transportada de regreso a alguna hacienda donde pasaría el resto de su vida como esclava. Su padre había muerto durante el viaje, su cuerpo finalmente rindiéndose después de todo lo que había soportado. Murió libre. María se consolaba con eso. Murió sabiendo que había resistido. Pero en la celda oscura, María escuchó susurros de otros prisioneros. Historias que llegaban desde los caminos, desde las haciendas, desde los pueblos. La historia de la rebelión en el ingenio San Rafael y la batalla de los cimarrones se había extendido. Los trabajadores hablaban en voz baja de María Candelaria, la pecadora que había rechazado ser marcada como propiedad. Hablaban de don Jacinto, el anciano que había desafiado a un ejército.
Hablaban de un asentamiento completo, que prefirió luchar contra probabilidades imposibles que aceptar cadenas. Y en esas voces susurrantes, María escuchó la semilla de algo más grande, una idea que no podía ser encadenada o ejecutada. La idea de que la libertad no era un privilegio otorgado por reyes y virreyes, sino un derecho inherente y que ese derecho valía cualquier sacrificio. María no sabía si viviría para ver un mundo donde esa idea triunfara. Probablemente no, pero sabía que había ayudado a plantarla, a regarla con sangre y sacrificio, y algún día, quizás en una generación o dos, o quizás en un siglo, esa semilla crecería hasta romper las cadenas que ataban a su gente. Mientras se recostaba en el suelo de piedra fría de su celda, María cerró los ojos y sonrió. Un pequeño acto de desafío contra la oscuridad. Había sido marcada no por el hierro de Ordóñez, sino por su propia elección. Había elegido la libertad, y nadie podía quitarle eso. La historia de la pecadora del ingenio, la mujer que el capataz había querido marcar como propiedad, pero que en cambio se marcó a sí misma como libre, se convirtió en leyenda. Una leyenda contada en susurros, en barracones de trabajadores, en campos bajo el sol abrasador, en cocinas donde sirvientes preparaban comidas para sus amos. Una leyenda que mantenía viva la esperanza de que el sistema de opresión que parecía eterno era, de hecho, mortal. Y en 1810, 11 años después de la rebelión de María Candelaria, cuando el cura Miguel Hidalgo dio el grito de independencia en el pueblo de Dolores, comenzando la guerra que eventualmente liberaría a México del yugo colonial, había entre los insurgentes ancianos que habían escuchado las historias de María, que habían sido inspirados por su ejemplo, que sabían que la libertad valía cualquier precio. La pecadora del ingenio nunca vivió para ver México independiente. Murió en el campo 5 años después de su captura, trabajando hasta el último día, pero con un espíritu que nunca fue quebrado. Pero su memoria, su defensa, su rechazo absoluto a ser propiedad de nadie, se convirtió en parte del tejido de la resistencia que eventualmente rompió las cadenas de la opresión colonial. En los años posteriores, cuando la gente contaba la historia, siempre terminaban con las mismas palabras. El capataz intentó marcarla como propiedad del campo, pero ella se marcó a sí misma como libre, y una vez que una persona elige la libertad, ningún hierro candente puede borrar esa marca.